Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Después de 7 años de matrimonio, descubrí que Miles, mi esposo, había embarazado a su amante. No grité ni lloré. Simplemente hice mis maletas en silencio, firmé los papeles del divorcio y me fui. Cuando él me vio marcharme, se quedó inmóvil durante unos segundos antes de decir finalmente, es mi culpa. Intentaré compensarte. Algunas personas a mi alrededor dijeron que yo era demasiado terca, que una mujer casada con un hombre rico o poderoso debía simplemente cerrar los ojos ante las infidelidades, que mientras el hombre no echara a la esposa de casa, todo era normal. Pero yo no soy ese tipo de mujer. Recuerdo claramente el año en que renuncié a mi trabajo soñado como diplomática solo para estar con él. Me mudé sola a Hong Kong para casarme con él. Y jamás olvidaré lo que él hizo por mí en aquel entonces, como, tras sufrir un accidente y romperse la pierna, aún así subió todo el Monte Po. Subió arrastrándose con esa pierna rota, arrodillándose cada pocos pasos, rezando por nuestro futuro juntos. Tal vez él ya lo olvidó, pero yo no. Así que lo miré directo a los ojos y le dije, Miles Leand, no quiero tus disculpas ni tu dinero. Quiero que te vayas sin nada. Era principios de marzo. Los insectos empezaban a moverse y la temporada de lluvias había azotado con fuerza la ciudad puerto. Llevaba días lloviendo sin parar, y todo olía a humedad y encierro. Como el clima cambiaba tanto, más personas se enfermaban y acudían al hospital. Yo estaba parada al final de un pasillo en el 6º piso del Hospital Boari, justo frente al departamento de maternidad. Fue entonces cuando los vi, 2 personas caminando hacia mí. Miles, el doctor dijo que nuestro bebé está perfectamente sano. Mira, aquí puedes ver las manitas y los pies. La joven brillaba de felicidad, mostrándole a Miles una ecografía. Su sonrisa era amplia y llena de emoción. Desde lejos, parecían la pareja más feliz del mundo. Lástima que ese hombre seguía siendo mi esposo. Unos segundos después, Miles levantó la mirada y me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Las frías luces del hospital hacían que todo se viera aún más miserable. Miré de reojo la ventana junto a mí y vi mi reflejo, pálida, cansada, sin vida. Ver una infidelidad no te da paz, solo duele. Suspiré, saqué mi teléfono y les tomé una foto. Luego me di la vuelta y me fui. Pero escuché pasos apresurados detrás de mí. Miles me agarró la muñeca con fuerza. Su voz sonaba áspera, como si no hubiera dormido. Cala, escucha. No es lo que parece. Me detuve, lo miré y solté una risa corta y amarga. ¿Crees que soy estúpida, Miles? Suéltame. Su rostro se endureció, pero no me soltó. En cambio, se giró rápidamente hacia la chica detrás de él. Iris, baja y espérame. Iris. Ese nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fui yo quien le dio ese nombre. Desde que tenía 12 años hasta que cumplió 22, yo la mantuve. Pagué todo por ella, su comida, su ropa, su escuela. La saqué de un pueblito pobre en las montañas. Perdí la cuenta de cuántas veces fui a oficinas del gobierno para cambiar su nombre de Sujenu a Iris Su. Y ahora estaba allí, embarazada del hijo de mi esposo. Se quedó quieta, temblando, con la cabeza agachada como una niña asustada. Pero no me engañaba. Si de verdad estuviera tan asustada, no se habría acostado con Miles. Luego habló con esa voz suavecita y dulce que usa para parecer víctima. Hermana Cala, todo esto es culpa mía. Si vas a enojarte, enfádate conmigo. Yo criaré al bebé sola. No quiero causarte problemas. Incluso sollozó un poco, y luego miró a Miles con ojos llenos de amor y susurró, Miles, sé que amas a mi hermana. Solo quería que supieras. No me arrepiento de nada. Miles no dijo ni una palabra. Solo se quedó allí, con el ceño fruncido, como si se estuviera ahogando en culpa y confusión. ¿Y yo? Yo me quedé pensando en lo extraño que es. Como las personas pueden olvidar todo el amor y todos los sacrificios cuando aparece algo nuevo y brillante. Me quedé mirando a los dos, y sinceramente, sentí náuseas. Ya no tenía fuerzas para discutir. Me solté de un tirón del agarre de Miles y le dije con frialdad,
Miles Leang, mi abogado te enviará los papeles del divorcio. Fírmalos lo antes posible. Luego me di la vuelta y comencé a alejarme, sin imaginar lo que pasaría después. Antes de poder dar otro paso, Miles me levantó en brazos de repente. En el momento en que me sostuvo, sentí su aroma, ese que antes me calmaba, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Apreté los dientes y le grité, Miles Leang. ¿Estás loco? Bájame ahora mismo. Pero no me hizo caso. Me abrazó más fuerte y corrió hacia el ascensor. Al ver que todavía estaba en el sótano, no lo dudó, dio media vuelta y se fue directo a las escaleras. Detrás de nosotros, la chica, Iris, gritó con desesperación, hermano Miles. Me duele el estómago. Pero Miles actuó como si no la hubiera oído. La puerta de la escalera se cerró con un golpe seco que resonó desde el 6º piso. Grité y lo insulté todo el camino. Incluso le pegué un par de veces, con fuerza, moviendo los brazos con rabia. Mis uñas, las que tanto cuidaba, se rompieron de lo fuerte que golpeaba. Aún así, no me soltó. Me llevó hasta el estacionamiento, serio y en silencio, y me empujó dentro del coche. Estaba furiosa. Agarré lo que pude y se lo lancé. No se defendió, no esquivó nada, solo se quedó ahí, en silencio, recibiendo cada golpe, solo estirando el brazo de vez en cuando para evitar que me hiciera daño. Entonces, de repente, se escuchó un golpe sordo. Me quedé congelada. Un hilo de sangre le bajaba por la frente. Una línea roja brillante resbalaba por su ceja y goteaba sobre mi mano. Fue ahí cuando me di cuenta de lo que le había lanzado, el pequeño ambientador metálico que había comprado para el coche. Pasaron unos segundos antes de que soltara un suspiro bajo. Con voz suave, me dijo, Cala, sé que estás enojada, pero no es lo que crees. Vamos a casa, ¿sí? Se inclinó con cuidado y me abrochó el cinturón. Contuve las lágrimas que me quemaban los ojos y negué con la cabeza. ¿Casa? Dije, con voz fría. Miles Leang, en el momento en que me engañaste, dejamos de tener un hogar. Se quedó quieto. Su mano quedó suspendida en el aire. No dijo nada. Después de un largo silencio, susurró, hasta los condenados a muerte tienen derecho a explicarse. Me llevé las manos a la cabeza. Me dolía mucho. No quería hablar de explicaciones ni de segundas oportunidades. Solo lo miré, clara y firme, y le dije, déjame salir. No hagas que te odie más de lo que ya lo hago. No sé si esas palabras lo hirieron, pero se le notaba derrotado. Los hombros caídos. La mirada clavada en el suelo. Me desabroché el cinturón y lo empujé para salir del coche. Justo en ese momento, un relámpago cruzó el cielo. En segundos, la tarde brillante se convirtió en una tormenta oscura y furiosa. Gotas gruesas como frijoles comenzaron a caer con fuerza. Miles se quedó allí, bajo la lluvia, con el cabello empapado y la sangre de su frente mezclándose con el agua en finas líneas rojas. Algunas gotas cayeron sobre mi mano. A través del ruido de la tormenta, habló con voz baja, está lloviendo muy fuerte. Al menos déjame llevarte de regreso. El momento no podía ser más dramático. Pero de alguna forma, entendí lo que él pensaba. Que esa lluvia le daba una pequeña esperanza. Solo con mirarlo, sabía lo que pasaba por su mente. Pensaba que si no me iba ahora, tal vez cambiaría de opinión. Solté un suspiro largo, agotado, y le dije con frialdad, llévame a la firma de abogados. No discutió. Solo cerró suavemente la puerta del coche y se subió. Aunque sabía perfectamente por qué iba, para firmar nuestro divorcio, parecía ligeramente aliviado, como si el simple hecho de tenerme en el coche le diera esperanza. Mientras el auto avanzaba por las calles inundadas, yo me senté en el asiento del pasajero con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Pero en mi mente no dejaba de ver esa gota de sangre resbalando por su rostro. Y así, mis pensamientos se fueron al año en que nos casamos. Aquella época. También dolía como ahora. Todavía recuerdo aquel año, era el 3er aniversario del día en que conocí a Miles Leang. Mi padre había fallecido no mucho antes, y en medio de ese momento tan difícil, Miles me llevó a su casa. Ese día, se arrodilló frente a su madre y le dijo que quería casarse conmigo.
pero en lugar de alegrarse por nosotros, el rostro de su madre cambió por completo. Su sonrisa desapareció y me miró como si le recordara a alguien que odiaba profundamente. Sus ojos se llenaron de ira. Y de pronto, sin más, levantó la mano para abofetearme. Su voz sonaba llena de odio mientras gritaba cosas horribles, me insultó, habló mal de mi madre, y dijo que yo era igual que ella. Me acusó de querer robarle a su hijo, y juró que mientras ella estuviera viva, no permitiría que yo entrara a formar parte de su familia. Ya me había preparado para una bienvenida fría, pero jamás imaginé que se pondría tan furiosa como para intentar golpearme, y menos delante de miles. Pero antes de que su mano me alcanzara, algo la detuvo. Un golpe fuerte resonó en la habitación, pero no fui yo quien recibió la bofetada. Miles se había interpuesto entre nosotras y recibió el golpe por mí. Su rostro se enrojeció donde ella lo había golpeado, y comenzó a hincharse. Se mantuvo firme frente a mí, protegiéndome con su cuerpo como una muralla. Su voz fue calmada pero decidida cuando dijo, no me importa nada de eso. Solo sé que la amo. Me voy a casar con Kala. Con nadie más. Su madre, enfurecida, lo abofeteó otra vez. Pero Miles no se movió. Se quedó allí, firme y recto, aguantándolo todo sin pestañear. Al final, fue su madre quien se rindió. Gritó que jamás aprobaría nuestro matrimonio y nos echó de la casa. Afuera llovía a cántaros mientras estábamos sentados en el coche. Yo miraba la marca roja en su rostro, y sentía como la culpa me llenaba el pecho. Le dije en voz baja, tal vez deberíamos rendirnos. Pero antes de que pudiera terminar, él se inclinó y me besó. Sus besos fueron rápidos e intensos, como la tormenta afuera. Mordió mis labios, no con ternura, sino como si me castigara por sugerir que termináramos. Pude sentir el sabor de la sangre en mi boca cuando por fin se detuvo. Gemí del dolor, y solo entonces él se apartó, mirándome directo a los ojos. Sostuvo mi rostro con cuidado y me dijo, le hice una promesa a tu padre, en su tumba. Prometí que me casaría contigo y te cuidaría para siempre. Al escuchar eso, sentí como si algo me atravesara el corazón. En ese momento supe que si era por estar con él, estaba dispuesta a perderlo todo. Unos 20 minutos después, el coche se detuvo frente al bufete de abogados Jumpin. No habíamos dicho una sola palabra en todo el camino. El silencio era tan denso como si estuviéramos dentro de una tumba en movimiento. Abrí los ojos lentamente, tratando de sacudirme los pensamientos que me invadían. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Con un suave clic, Miles abrió la puerta y salió directo bajo la lluvia sin pensarlo. Lo vi por el espejo retrovisor mientras abría la cajuela, sacaba un paraguas y caminaba de regreso hacia mí, protegiéndose apenas del aguacero. Toc toc. Golpeó suavemente la ventana del coche. Vamos, dijo. Entraré contigo. No me lo esperaba. Tal vez solo quería asegurarse de que todo se manejara correctamente. Después de todo, mientras más rápido firmáramos los papeles, más pronto terminaría nuestro matrimonio. Abrí la puerta y bajé junto a él, manteniendo un poco de distancia entre nosotros. El paraguas no era lo suficientemente grande para los dos, pero Miles no intentó acercarse. En cambio, lo inclinó más hacia mí, dejando que la lluvia empapara la mitad de su cuerpo. Cuando habíamos caminado unos cientos de metros, su camisa ya se le pegaba al cuerpo, completamente empapada. Mientras tanto, yo estaba seca, sin haber tocado una sola gota. Entramos juntos al bufete, caminando lado a lado. Apenas cruzamos la puerta, alguien corrió hacia nosotros. «Ay, señor Leang, le está sangrando la frente. Siéntese rápido». Otra voz gritó, «Xiaolu, trae el botiquín». Lo miré, sorprendida al ver un rastro de sangre en su frente. De alguna forma, con todo lo que había pasado, no me había dado cuenta. El corazón se me encogió al verlo herido, mientras todos se apresuraban a atenderlo. Y en lo más profundo de mí, no pude evitar preguntarme, ¿cómo llegamos a esto? Sin decir una palabra, caminé directamente hacia la sala de conferencias, fingiendo que nada de esto tenía que ver conmigo. Pero, siendo sinceros, cualquiera con ojos podía notar que su herida tenía algo que ver conmigo. Unos minutos después, Miles Leang entró. Ya le habían puesto un vendaje rápido en el corte de la frente.
Antes de que pudiera decir algo, él miró alrededor, sonrió y comentó: este bufete se ha hecho tan grande. Recuerdo cuando solo había 2 o 3 abogados aquí. Fruncí un poco el ceño. No respondí. Pero sus palabras me trajeron recuerdos de lo que este lugar solía ser. En ese entonces, yo había dejado mi trabajo como diplomática y me había mudado a Hong Kong para casarme con Miles. Tal vez fue el destino, o tal vez porque el derecho y la política a veces van de la mano, pero una pequeña decisión que tomé en ese momento terminó salvando este bufete cuando estaba a punto de desaparecer. Con los años, vi cómo crecía desde una oficina diminuta hasta convertirse en el despacho más grande de Ciudad Puerto. Yo fui parte de ese camino. Incluso ahora, sentada allí, una parte de mí todavía se siente orgullosa. Pensé para mí misma, si algún día tuviera que enfrentar a Miles en los tribunales, quizás ese pedacito de historia me daría la fuerza para mantenerme firme. Miles notó mi silencio y soltó un largo suspiro. 7 años, Cala. Hemos estado casados 7 años. Sus palabras me tocaron algo por dentro. Así que, aún recordaba cuánto tiempo llevábamos juntos. Lo miré directo a los ojos. Miles Leang, dije con frialdad, no necesitas ponerte nostálgico conmigo. Si de verdad quieres hablar, que sea útil. Pon algo concreto sobre la mesa para el acuerdo de divorcio. Su sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada por un momento, luego volvió a alzarla hacia mí. Cala, ¿de verdad tenemos que divorciarnos? Alcé las cejas y solté una risa seca. ¿Qué otra opción me dejas? ¿Quieres que espere a que Iris sude a luz para que vivamos los 3 juntos? ¿Qué clase de chiste es ese? Solo decir su nombre me hervía la sangre. Yo cuidé de esa chica, la ayudé a estudiar, la traté como de la familia. ¿Y el hombre que más amé? Me traicionó a mis espaldas. Con ella. ¿Y ahora iban a tener un hijo? ¿Cómo no iba a odiarlos? Pasé 6 años con Miles en Jinju y otros 7 en Gancheng. 13 años de mi vida. Desaparecidos, así como así. No corté lazos con él de inmediato, no porque quisiera perdonarlo, sino porque no quería desperdiciar ni una sola emoción más en alguien como él. Se quedó en silencio un buen rato, claramente pensando. Sabía lo que estaba haciendo, tratando de decidir si firmaba los papeles de una vez o si intentaba alargar todo con la esperanza de que cambiara de opinión. Me giré hacia la gran ventana a mi lado. La lluvia caía con más fuerza. Negué con la cabeza y dije en voz baja: se acerca el Qingming. No quiero llevarte a visitar la tumba de mi padre. Firma los papeles. Terminemos esto en paz. Me miró durante un largo rato, con los ojos llenos de arrepentimiento, y al final susurró: lo entiendo, Cala. Te fallé. Haré lo que pueda para compensarlo. Esa fue la última vez que vi a Miles Leang. El tiempo pasó rápido, y antes de darme cuenta, marzo ya casi había terminado. El festival de Qingming estaba a la vuelta de la esquina. Ya había tomado una decisión: me mudaría de nuevo a Jinju. Y una vez que me fuera, no pensaba volver. Pero la noche antes de mi partida, la vida me sorprendió una vez más. La madre de Miles reconoció oficialmente a Iris Su y al bebé que estaba esperando. Cuando recibí la llamada del bufete y llegué corriendo, el caos ya había estallado. Iris gritaba como loca, con una voz tan aguda que podía romper el vidrio. No estoy de acuerdo con dividir los bienes. ¿Por qué Cala debería quedarse con la mitad del dinero de Miles? Gritaba. Ella ni siquiera le dio un hijo a la familia Leang. Mi suegra nunca la aceptó. Pero el bebé que yo llevo, ese sí es hijo de Miles. Yo soy la verdadera nuera de esta familia. Al escuchar su voz chillona, una ola de arrepentimiento me invadió. Todos esos años apoyando su educación. ¡Qué desperdicio! Sentí que cada libro que leyó fue inútil. Si hubiera sabido que se convertiría en esto, mejor habría donado ese dinero a un refugio de animales callejeros. Al menos los animales lo habrían agradecido. Al menos los gatos y los perros no andan por ahí gritando: el bebé que llevo es de un hombre casado. Pero Iris Su no conocía la vergüenza. Estaba armando un escándalo por el acuerdo de divorcio, alegando que no era justo que yo recibiera la mitad de los bienes de Miles Leang.
pero lo que ella no entendía, o se negaba a aceptar, era que esa era la manera de Miles de intentar reparar lo que hizo. A excepción de las propiedades ancestrales de la familia Leang, todo lo demás se dividiría en partes iguales. La cantidad que yo iba a recibir rozaba las 9 cifras. Comparado con lo que tenía cuando me casé con él, era cientos, tal vez miles de veces más. Unos segundos después, empujé la puerta y entré. En cuanto Iris me vio, soltó una risita fría. Estaba allí, con su barriga de embarazada bien alzada y una mirada altiva, como si ya fuese la reina coronada de la familia Leang solo por tener ese hijo. Ya no era la muchachita dulce e indefensa que se hacía la víctima delante de Miles. Ahora se sentía segura, me llamaba por mi nombre completo, sin fingir respeto. Mi suegra dijo que el bebé que llevo es el verdadero heredero de la familia Leang, anunció con orgullo. Así que los bienes de la familia deben ser para mí y para mi hijo. Paf. Le di una bofetada antes de que pudiera terminar la frase. Ella se quedó helada, llevándose una mano a la mejilla, mirándome con incredulidad. ¿Por qué me pegaste? ¿Cómo te atreves? Yo la miré y me encogí de hombros. Te pegué porque quise. ¿Necesito dar una razón? Luego, con total calma, saqué un taburete, me senté y toqué la mesa con los dedos. Grabaron todo lo que dijo, ¿verdad? Acababa de admitir que el hijo que llevaba era de Miles. El equipo legal asintió y señaló hacia el techo. Ultra HD, dijo uno. Grabación en tiempo real. Se puede presentar como prueba en el tribunal. Iris se quedó paralizada, apretando los dientes, justo cuando alguien le gritó de pronto, ¿quién te dio permiso para venir a armar este espectáculo? Miles entró de golpe, caminando con rapidez. En cuanto lo vio, Iris cambió el tono. Volvió a fingir su vieja actuación. Puso voz suave y lastimera. Hermano Miles. Me duele la cabeza. Y el estómago también. Se agarró la barriga y se inclinó hacia él, como si fuera a desmayarse. Pero Miles ni parpadeó. Señaló a los guardaespaldas y dijo con frialdad, si te duele la cabeza, ve al hospital. Luego la ignoró y vino hacia mí. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas por la preocupación. Kala, ¿estás bien? Lo miré. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo vi, y noté que había bajado de peso. Estoy bien, respondí con calma. Él asintió levemente, como si esas palabras le quitaran un peso de encima. Al ver esto, el rostro de Iris se retorció. Su voz subió en un grito desesperado. Hermano Miles. Está bien, olvídate de mí si no te importo. Pero, ¿y nuestro bebé? Me duele tanto el estómago. Miles suspiró y se frotó las sienes, claramente harto. Si te duele el estómago, repitió, ve al hospital. Luego volvió a hablarles a los guardaespaldas, llévenla. Que se quede allá unos días. Iris lanzó otro grito, pero antes de que pudiera decir algo más, los guardias la sacaron con cuidado, sosteniéndola por los brazos y apoyando su barriga. Después de unos segundos de silencio, Miles suspiró profundamente y me miró otra vez. Kala. ¿Podemos hablar? Negué con la cabeza. Ya dijimos todo lo que había que decir. Una vez que se dividan los bienes, finalizamos el divorcio. Frunció el ceño, con la voz tensa. ¿No quieres ninguna propiedad? No, respondí. Solo dame el valor en efectivo. No quiero quedarme con nada que pertenezca a la familia Leang. Su expresión se oscureció. ¿Por qué te vas de Hong Kong? No respondí. Ni confirmé ni negué. Solo guardé silencio. Al ver mi actitud, su voz se volvió más aguda. Kala. ¿No basta con que haya aceptado el divorcio? ¿Por qué también tienes que irte de Hong Kong? Me miraba como si realmente no pudiera comprender. Como si firmar los papeles del divorcio ya fuera un gran sacrificio de su parte. Como si esperara que me quedara y siguiera viviendo como si nada hubiera pasado. Sonreí con suavidad, lo miré a los ojos y le dije, Miles Leang. Me casé contigo y viví en Hong Kong durante 7 años. ¿Eso no es suficiente? ¿De verdad esperas que me quede atrapada aquí el resto de mi vida? Negué lentamente con la cabeza.
A veces, en la vida, hay que saber soltar. Él me traicionó. Y por mucho que lo haya amado alguna vez, ya no pienso seguir en un lugar que solo me rompe el corazón. Él todavía cree que me quedaría aquí con él. Como si después de todo lo que pasó, realmente eligiera quedarme. En serio, ¿qué clase de pensamiento es ese? No dijo nada durante unos segundos, pero lo vi en sus ojos. Había tantas emociones que no podía expresar con palabras. Solo mirarlo trajo de vuelta un recuerdo que pensé que había enterrado hace mucho tiempo. Yo tenía 17 años. Era un viernes por la tarde y volvía caminando a casa desde la escuela. Recuerdo que estaba cansada, así que en lugar de tomar el camino principal, decidí acortar por una vieja zona industrial. Mi padre siempre me advirtió que no usara ese atajo, pero no le hice caso. Solo estaba siendo perezosa. Pensé, ¿qué podría pasar? Entonces los vi, un grupo de maleantes. Me vieron y comenzaron a seguirme. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acorralaron en un callejón oscuro, y la forma en que me miraban me hizo estremecer. Sus ojos recorrían todo mi cuerpo, las piernas, la cintura, incluso las partes escondidas por el uniforme escolar. Me congelé del miedo. No sabía cómo correr ni qué hacer. Solo podía pensar, ¿por qué no escuché a papá? En un abrir y cerrar de ojos, me agarraron de los brazos, intentando arrastrarme hacia un rincón aún más oscuro. Grité con todas mis fuerzas, pero me sentía impotente, completamente atrapada. Y justo en ese segundo final, apareció alguien. Era Miles Leang. También tenía 17 años, solo un chico de secundaria como yo, pero tenía medio ladrillo en la mano. Sin dudarlo, lo lanzó con fuerza y dejó inconsciente a uno de los tipos. Luego se puso delante de mí como un escudo. Todavía quedaban dos, y estaban furiosos. Miles podía ser valiente, pero seguía siendo solo un chico. 2 puños no vencen a 4 manos. Y él lo sabía. Me empujó detrás de él y gritó, «Corre hacia la luz. No mires atrás. Solo corre». Las lágrimas ya corrían por mi rostro, pero hice lo que me dijo. Corrí como si mi vida dependiera de ello, gritando por ayuda, esperando que alguien me escuchara. Por suerte, la carretera principal no estaba lejos y aún pasaban algunos autos y personas. Un extraño amable se detuvo para ayudarme y regresó conmigo. Cuando volvimos, Miles seguía peleando. Tenía a uno de los tipos inmovilizado mientras el otro se alejaba cojeando entre las sombras. Miles estaba destrozado, la cara cubierta de sangre, el maquillaje de sus atacantes manchado en su piel. Pero la forma en que me miró en ese momento era la misma con la que me miraba ahora. Una mezcla de dolor, miedo y algo más profundo, algo como amor. Entonces sonó su teléfono. El tono fuerte me trajo de vuelta al presente. Se notaba que no quería contestar, pero miró la pantalla y suspiró. Luego respondió, «Mamá, ¿qué pasa?» Era su madre. No escuché lo que ella dijo, pero Miles me miró y dudó antes de contestar, «Mamá, no te metas en nada que tenga que ver con Kala. Yo me encargaré». Sus palabras me dieron una buena idea de lo que su madre estaba diciendo. Nunca le caí bien, ni desde el principio. De hecho, ni siquiera me aceptó como alguien importante en su vida. Y siendo honesta, probablemente tenía más que ver con viejos resentimientos que con algo que yo hubiera hecho. Es una historia complicada, llena de heridas antiguas y celos. Mi papá, mi mamá y la madre de Miles crecieron juntos en Jinju. Mi padre amaba profundamente a mi madre. ¿La mamá de Miles? Ella amaba a mi papá igual de intensamente, quizás incluso más. Pero mi madre nunca le devolvió ese amor. Era salvaje y libre, vivía para la aventura y la pasión, no para asentarse. Aún así, aunque no amaba a mi papá, tampoco quería que él amara a nadie más. Fue egoísta, y causó mucho dolor. Por todo eso, la madre de Miles odiaba a la mía con toda su alma. Después del colegio, ella se mudó a Hong Kong y comenzó una nueva vida allí. Mi papá se quedó en Jinju y se convirtió en político. ¿Y mi mamá? Viajó por el mundo como una mariposa, de un lugar a otro, sin echar raíces. Luego, cuando cumplió 30, me tuvo a mí. Nadie sabe quién es mi padre, al menos,
no con certeza. Tal vez fue alguien que conoció en uno de sus viajes. Pero me tuvo y me crió sola hasta que cumplí 10 años. Luego, un día, se fue. Se había enamorado otra vez y decidió seguir a ese hombre al extranjero. Así que me dejó en la casa de mi padre, el hombre que le esperó toda su vida y nunca se casó con nadie más. La madre de Miles sabía todo. Cada parte de la historia. Y cuanto más sabía, más amargura crecía en su corazón. Y por eso nunca me dio una oportunidad. No por quién era yo, sino por quién había sido mi madre. Ella nunca entendió por qué perdió frente a una mujer como mi madre. Esa confusión poco a poco se convirtió en frustración, luego en una profunda ira y amargura. Con el tiempo, siguió adelante con su vida y se estableció en Hong Kong, se casó, tuvo hijos. Todo parecía tranquilo. En cuanto a Miles Lean y a mí, éramos como dos líneas que nunca se cruzaban, viviendo vidas completamente separadas. Así fue hasta que cumplí 16 años. Ese año ocurrió algo importante en la familia Leang, su padre fue enviado a prisión. Su madre planeaba mandarlo al extranjero, pero temía que algo saliera mal, así que después de pensarlo bien, decidió enviarlo a Hsinchu. Para ese entonces, mi padre ocupaba un cargo importante en la ciudad. Y fue ahí cuando Miles y yo nos conocimos por primera vez. 6 años después, mi padre falleció a causa de una enfermedad. Me dejó un camino preparado, una futura carrera en la diplomacia. Pero la vida tiene sus propios planes. Terminé enamorándome de Miles. Abandoné mi carrera diplomática y lo seguí hasta Harbour City. Y ahora tengo que regresar sola a la capital. La única persona que haría cualquier cosa por protegerme ya no está. La vida realmente sabe cómo jugar con las personas. No mucho después, escuché a Miles hablando por teléfono, discutiendo claramente con su madre. Ya no tenía ganas de escuchar sus dramas. Me levanté en silencio y salí de la firma de abogados, buscando un poco de aire y tal vez un cigarrillo para calmar los nervios. Justo cuando saqué uno, un Porsche Cayenne negro apareció de la nada, haciendo un giro espectacular antes de frenar frente a mí. La ventanilla bajó, y una mano se extendió para encenderme el cigarro. Me incliné, y la llama parpadeó con un tenue aroma a rosas. Un cigarro de mujer colgaba entre mis dedos, pero quien lo encendió fue un hombre, sentado en el asiento del copiloto. Llevaba una chaqueta de cuero negra y una camisa verde oscuro con algunos botones desabrochados. Se veía el collar plateado que yo misma le había regalado para celebrar una de sus grandes victorias. Ese hombre era Chen Hunping, el verdadero poder detrás del bufete, y ahora el abogado mejor pagado de todo Hong Kong. Se veía increíble, como siempre. Sus rasgos eran marcados y llamativos, rebosantes de confianza y energía pura. Había algo salvaje en sus ojos, algo atrevido e indomable. Jugaba con un encendedor de metal como si fuera una moneda. Por un momento, me quedé mirándolo, completamente sorprendida. Luego, finalmente le pregunté, ¿no estabas en ese gran foro de abogados en el extranjero? ¿Por qué regresaste tan pronto? Justo al terminar de hablar, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Miles había terminado su llamada y me había seguido afuera. En cuanto vio a Chen Hunping, su expresión cambió. Frunció el ceño y caminó rápidamente hacia mí, claramente apurado. Chen alzó una ceja y, sin dudarlo, me dijo, «Súbete al coche». Y lo hice. Sin pensarlo, sin dudar. Solo abrí la puerta y me subí, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces antes. Se sintió natural. «Súbete, traba las puertas y pisa el acelerador». Ese Cayenne negro salió disparado como un rayo, cortando la noche lluviosa. Miles se quedó congelado por un segundo, luego reaccionó y corrió hacia su coche para intentar alcanzarnos. Pero fue inútil. Ese Porsche podía pasar de 0 a 100 en menos de 2 segundos. No tenía ninguna posibilidad. Cuando llegamos a la autopista de circunvalación y lo dejamos muy atrás, sentí de pronto una extraña sensación de alivio, como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. Chen Hunping estaba conduciendo ahora, con la mano relajada en el volante. Su otro codo descansaba contra la ventanilla, y con los dedos marcaba un ritmo lento sobre el vidrio. De vez en cuando, me miraba por el retrovisor. Su mirada me ponía un poco nerviosa, así que carraspeé y le pregunté, «¿Por qué volviste tan de repente?»
Pensé que el foro no terminaba hasta finales de abril. Él volvió la vista a la carretera y respondió, con una voz más seria de lo que esperaba: si no regresaba pronto, tenía miedo de que te devoraran viva, sin dejar ni un hueso. No dije nada. Solo apreté los labios. Pero por dentro, sentí una tristeza repentina y aguda subir por mi pecho. Como si algo amargo se despertara en mí, haciéndome daño en silencio. Después de que mi padre falleció, seguí a Miles Leang hasta Ciudad del Puerto. Jinju está en el norte, y Ciudad del Puerto está muy al sur. Entre ambas hay 6 grandes provincias, cada una con su propio estilo de vida, el clima, la comida, la cultura. Incluso las personas son muy diferentes. No fue fácil para mí. Me tomó 7 años completos acostumbrarme a vivir allí. Y ahora, después de todo, Miles y yo nos hemos vuelto a separar. Estoy de regreso, sola, rumbo a Beijing. No esperaba que a alguien le importara cómo me sentía. Me senté en silencio, pensando que nadie notaría mi tristeza, pero Chen Junpin me miró varias veces antes de hablar. No te preocupes, dijo con suavidad. Alguien del bufete me contó sobre tu divorcio con Miles. Como no es impugnado, el proceso legal será bastante sencillo. La división de bienes puede ser algo complicada, pero yo me encargaré de eso por ti. Luego agregó, por cierto, pronto es el festival de Qingming. ¿Estás pensando en volver a Jinju a visitar a tu padre? ¿Por qué no vas ahora? Ahora. Parpadeé sorprendida al darme cuenta de que ya estaba conduciendo hacia el aeropuerto de Ciudad del Puerto. Una extraña necesidad repentina de dejarlo todo atrás y simplemente irme se apoderó de mí. Sí, ahora, respondió con calma. ¿Hay algún problema? Lo comprobé. El primer vuelo sale en 3 horas y media. Llegaremos a tiempo para visitar a tu padre antes de que cierre el cementerio. La forma en que lo dijo, tan serio, sin rastro de burla, tocó algo muy profundo en mí. Bajé la cabeza. Tenía razón. Extrañaba a mi padre, no solo estos últimos días. Lo había extrañado todo este tiempo. Sentí un nudo en el pecho. Después de unos segundos en silencio, asentí. Está bien, susurré. Vamos. Esa misma tarde, exactamente a las 6:12 de la noche llegamos a Jinju. Calle Fusanfu. Cementerio Fusan. Chen Junpin se paró en silencio a mi lado, sosteniendo un ramo de crisantemos, las flores favoritas de mi padre. Me arrodillé frente a la tumba y limpié con cuidado la tierra y el polvo que el viento y la lluvia habían dejado durante los años. La foto de mi padre en la lápida se veía igual que como lo recordaba, refinado, bondadoso y lleno de calidez. Me cuidó durante 10 años. Aunque esos días ya habían pasado, ahora se sentían tan cercanos, como si hubieran ocurrido ayer. Recordaba claramente que en ese entonces, mi padre no aprobaba mi relación con Miles. Nunca me culpó por el pasado, pero no podía olvidar el dolor entre él, mi madre y la madre de Miles. Solía decir, tu madre era libre y salvaje, mientras que la madre de Miles era seria y reflexiva. Si yo la hubiera amado a ella, y tu madre me hubiera amado de verdad, tal vez ustedes dos no estarían enfrentando tantos obstáculos. Pero la vida no se dio así. Mi padre sabía que la madre de Miles nunca me aceptaría por completo. Me advirtió que tal vez sufriría por eso. Lo que no esperaba era que Miles fuera quien más me lastimara. Pasé 6 años con Miles en Jinju, y otros 7 en Hong Kong. 13 años. Casi la mitad de mi vida. De verdad creí que nunca me traicionaría. Pero lo hizo. De alguna manera, el destino tiene su propio plan cruel. Al final, el amor depende de una sola cosa, la conciencia. Y la suya. Me falló. Una brisa fresca recorrió el cementerio en ese momento, haciendo crujir las hojas secas en el suelo. Flotaban suavemente a mi alrededor, girando en círculos lentos. Por un instante, sentí como si mi padre estuviera conmigo otra vez, usando el viento y las hojas para consolarme, como si supiera cuán sola y rota me sentía. Traté de contener mis emociones, pero no pude. Me derrumbé frente a su tumba, llorando con tanta fuerza que apenas podía respirar. El arrepentimiento me invadió el corazón. Me arrepentí de haberme ido a Hong Kong con Miles. Y resentí a Miles por romper su promesa,
la que hizo justo aquí, frente a esta tumba, de que cuidaría de mí el resto de mi vida. Entonces, sentí 2 manos firmes y cálidas apoyarse con suavidad en mi espalda. Chen Junpin no dijo ni una palabra. Solo se quedó a mi lado, dándome espacio para llorar, para desahogarme. No me apresuró. No me preguntó nada. Simplemente se arrodilló junto a mí, acariciando mi espalda en silencio, ayudándome a respirar de nuevo. Durante más de un mes, llevé este dolor dentro, fingiendo estar bien. Pero allí, frente a la tumba de mi padre, con Chen acompañándome en silencio. Finalmente lo dejé salir todo. Chen Junpin habló con dulzura, como si intentara calmar a un niño. No llores, calla. Todo está bien. No sé cuánto tiempo lloré. Solo dejé de hacerlo cuando los trabajadores del cementerio se acercaron amablemente a decirnos que era hora de irnos. Para entonces, el cielo ya estaba oscuro y una fina luna creciente colgaba en silencio sobre nosotros. Junpin y yo caminamos lentamente por el sendero del cementerio, lado a lado. Cada pocos pasos, una farola parpadeaba con una luz suave y cálida. Lo miré y le pregunté en voz baja, ¿lloré muy fuerte hace un rato? Él me dio una pequeña sonrisa. Sí. Pero, ¿cómo te sientes ahora? ¿Un poco mejor después de soltarlo todo? Asentí. En verdad me sentía mejor. Llorar ayudaba. Entonces, de pronto, pensé en algo reconfortante y cálido. Vamos a comer hot pot más tarde. Escuché que el hot pot de cordero en los callejones antiguos de Jinju es increíble. La carne la cortan tan delgada como papel. Tomas un montón con los palillos, lo echas al caldero de cobre burbujeante, lo remueves solo por 10 segundos y luego lo mojas en esa salsa espesa de sésamo. ¡Ay, qué sabor! Ya se me hacía agua la boca solo de pensarlo. Junpin intentó imitar el acento de Pekín mientras lo describía, pero lo hizo tan mal que solté una carcajada. Aunque sonaba ridículo, su forma de contarlo me hizo sentir un calorcito en el pecho, y también mucha hambre, especialmente después de tanto llorar. Muero de hambre. Podría comerme una oveja entera, dije, acelerando el paso. Vamos a Manenji, en la calle Pingani Oeste. Comía ahí mucho cuando era niña. Su comida es deliciosa. Él sonrió y caminó cerca de mí. Había un destello de alivio en sus ojos, como si se alegrara de verme al fin con ganas de hacer algo de nuevo. Me dijo suavemente, los dos lo sabemos. Las personas que aún pueden comer después de llorar, son las que pueden seguir adelante. El cielo parecía desgarrado, y una lluvia ligera seguía cayendo, suave y constante. A lo lejos, en la cima del monte Yongmin, estaba la antigua casa de la familia Leang, oscura y en silencio. El gran portón de hierro estaba completamente abierto, dando paso a una negrura que parecía no tener fin. Dentro, Miles Leang estaba sentado en silencio en el sofá, escuchando la voz enfurecida de su madre. Mírate. Te juro que esa mujer, Kazu, te lavó el cerebro por completo. Si hubiera sabido que todo terminaría así, jamás te habría enviado a Jinju en primer lugar. Miles no dijo una palabra. Pero por dentro, el remordimiento lo estaba devorando. Si tan solo lo hubiera comprendido antes. Si tan solo hubiera corrido al aeropuerto ese día para detener a Kaya. Pero llegó un poco tarde. Ese pequeño retraso lo cambió todo. Después de que Kaya se fue con Chen Junpin, volaron directo a Jinju. Desde entonces, no habían vuelto. Miles envió gente a buscarla, pero no había regresado a su antiguo departamento. Jinju era una ciudad enorme, ahora encontrarla parecía imposible. Y luego estaba Chen Junpin. Miles siempre había notado algo raro en él. Incluso desde antes, cuando Kaya lo presentó como un viejo amigo de su difunto padre, ¿quién iba a imaginar que ese sería el impulso que Junpin necesitaba? Un negocio tras otro llegó, y de repente, Chen Junpin volvió a estar en la cima. Desde entonces, no se separó de Kaya. Ahora, incluso su bufete de abogados la había seguido a Jinju. Sus intenciones eran más que claras. Miles se frotó las sienes, con la frustración latiéndole en la cabeza. ¿Dónde estaría Kaya ahora? ¿Volvería alguna vez a Ciudad Puerto? ¿Había algo que él pudiera hacer para recuperarla? Justo en ese momento, su madre gritó otra vez, ¿me estás escuchando?
Perdiste la cabeza. Ese acuerdo de divorcio dice que tienes que darle a Kaya la mitad de los bienes familiares. ¿Por qué no mejor le entregas todo lo que tenemos y te vas con las manos vacías? Miles de pronto levantó la mirada, con los ojos abiertos como si hubiera visto un faro en medio de una tormenta. ¿Y si hacía exactamente eso? ¿Y si renunciaba a todo? Tal vez entonces, solo tal vez, Kaya le daría una última oportunidad. Su madre se quedó paralizada al ver el cambio repentino en su expresión. Rápidamente agarró una elegante taza de porcelana y se la lanzó. «Estás completamente loco», gritó. Pero Miles no dijo una palabra. Solo se quedó ahí, quieto y en silencio, aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza. Miles se levantó de repente y comenzó a hablar rápido, como si las palabras se le escaparan sin control. «Mamá, no te preocupes por mis negocios. Te lo prometo. No voy a tocar la corporación Leang». Su madre se quedó paralizada, completamente atónita. Tenía la boca entreabierta, y tardó varios segundos en reaccionar antes de gritar: «Dios mío, muchacho terco. No te atrevas a irte. Si todavía me ves como tu madre, entonces hazme caso. Vuelve, por favor». Pero su voz, cargada de rabia y preocupación, no logró detenerlo. Miles ya estaba bajando decidido por el camino curvo de la montaña, con pasos firmes y apurados. Tras hacer unas llamadas, sintió que algo dentro de él se aligeraba, como si se hubiera quitado un gran peso del pecho. No podía evitar pensar, debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Después de todo lo que tenía fuera de la familia Leang lo había conseguido gracias a una sola persona, Kala. Años atrás, fue ella quien le dio el dinero para comenzar. Sin su ayuda, nada de eso habría existido. Recordó cuando el tío Su falleció. Kala quedó destrozada por esa pérdida. Fue entonces cuando Miles decidió llevársela a Ciudad Puerto. Lo hizo por dos razones claras. Primero, quería alejarla de Hsinchu, una ciudad llena de recuerdos dolorosos, y segundo, ya había tomado una decisión firme, quería casarse con ella y estaba dispuesto a enfrentarse a su madre para decírselo de frente. Pero no imaginó la tormenta que eso desataría. Su madre no solo se opuso. Fue más allá, le cortó todos los fondos, lo excluyó por completo del respaldo familiar e incluso se aseguró de que no pudiera iniciar ningún negocio en Hong Kong. Quería asustarlos, hacerles ver cuán dura podía ser la vida sin el dinero de la familia. La verdad era que, incluso durante los 6 años en Hsinchu, Miles y Kala nunca pasaron necesidades reales. Pero en Ciudad Puerto, sí que fue como comenzar desde cero. Si Kala se hubiese quedado en Hsinchu, habría tenido una vida estable, un hogar, una carrera. El tío Su se había encargado de que ella estuviera bien incluso después de su partida. Pero por culpa de Miles, dejó todo eso atrás. En el fondo, él sabía que había sido egoísta. Ella acababa de perder a su padre, y él la arrancó del único lugar que conocía, arrastrándola a una ciudad nueva, llena de incertidumbre. Quería darle todo, pero bajo la presión de su madre, ni siquiera podía mantenerse de pie solo. Se sentía atrapado, aplastado, desesperado. Hubo un momento en que incluso pensó en arriesgar todo su futuro apostando fuerte para entrar en el mundo de los negocios. Pero fue Kala quien lo detuvo. Usó todos sus ahorros y le tomó las manos con suavidad. «No te apresures», le dijo. «No me importan las mansiones ni los autos lujosos. No necesito dinero ni fama. Solo quiero que estés bien. Vamos paso a paso, Miles. Despacio». Esas palabras se le quedaron grabadas. En los siguientes 2 años, aprendió más de lo que jamás imaginó. Aprendió que si el éxito no llega rápido, hay que saber esperar y luchar con inteligencia. Aprendió a lidiar con los juegos de su madre, a sobrevivir en un mundo empresarial cruel, y a construir poco a poco su propio camino. Pero nada de eso habría sido posible sin Kala. Ella fue su motor. Ella fue la razón por la que no se rindió. Sabía bien que lo que tenían era especial. Tal vez ya se había desvanecido como humo entre los dedos, pero no podía olvidarlo. También recordaba otro momento doloroso. Cuando tenía 16 años, su madre lo envió a Hsinchu. Allí, todos lo llamaban el hijo de un empresario corrupto. El acoso fue terrible, susurros maliciosos, miradas frías, rumores que lo destruían por dentro.
ni siquiera el tío Su pudo protegerlo del todo. Los adultos decían que solo eran bromas entre niños, pero casi lo rompieron. Y entonces apareció Kala. Aunque apenas se conocían en ese momento, ella salió en su defensa. Gritó a los matones justo frente al edificio, usando su pequeño cuerpo como un escudo para protegerlo. Ese momento lo cambió todo. Ella era valiente, buena y hermosa. Si nunca hubiera conocido a Kala, no sería el hombre que era hoy. Ella estuvo con él en cada etapa, desde aquel niño dolido hasta el hombre hecho y derecho. Ahora, Miles aceptaba por fin que había cometido errores. Sabía que merecía todo el dolor que estaba sintiendo. Pero, en lo más profundo, aún guardaba la esperanza de que, solo una vez más, Kala le diera otra oportunidad. Unos días después, un avión aterrizó en Jinju. Miles caminaba rápido por el aeropuerto, con el rostro tenso y la mirada fija, escuchando con atención la voz al otro lado del teléfono. Algo había cambiado. Y esta vez, no iba a dejarla escapar otra vez. La señora Leang mandó a alguien a vender el apartamento en Repulse Bay, y ni siquiera se molestó en pedir el precio justo, lo vendieron muy por debajo de su valor real. Seguramente ya esté vendido. El día que discutieron, Kaya le había dicho que simplemente lo vendiera y se quedara con el dinero, pero él se negó. Nunca imaginó que ella realmente lo haría por su cuenta. Ese apartamento en Repulse Bay no era cualquier lugar. Fue la primera propiedad de lujo que él compró para Kaya, aparte de la casa donde vivieron juntos después de casarse. Ese lugar tenía un gran significado para ambos. Y ahora que ya no está, ni siquiera puede engañarse a sí mismo para consolarse. Al menos no vendió la casa conyugal. O eso pensaba él. Probablemente no lo hizo solo porque estaba a nombre de los dos, lo cual complicaba más las cosas legalmente. Recordó cómo justo ayer, Kaya vendió todas sus acciones personales de la empresa y convirtió todo en efectivo. Esa noticia lo puso tan ansioso que tomó el primer vuelo a Jinju sin saber siquiera dónde estaba ella. No tenía ni idea de dónde buscarla, así que se arriesgó y fue directo al antiguo departamento familiar. Mientras estaba en el avión, se enteró de que ella había vendido más propiedades en Harbor City. Su corazón se hundió. Estaba seguro de que, con la ayuda de Chen Junpin, los trámites del divorcio y la división de bienes se resolverían rápidamente. Si Kaya estaba liquidando todo lo que aún poseía, temía que esa fuera su forma de desaparecer para siempre. Tal vez no la volvería a ver. Cerró los ojos y dejó que el arrepentimiento lo invadiera. Había arruinado todo. Firmar esos papeles de divorcio fue un error terrible. Pensó que Kaya no tenía a nadie más, así que, incluso después del divorcio, no se iría de Harbor City. Pero ahora estaba claro que no tenía intención de quedarse. Era tan decidida como lo fue cuando dejó todo para mudarse de Jinju a Harbor City por él, solo por amor. Pero ahora, ese amor ya no existía. Y así como se fue una vez, podía irse de nuevo. Solo que esta vez, lo estaba dejando a él. Respiró hondo y murmuró, entendido. Esperemos por ahora. La persona al otro lado de la llamada colgó. 1 hora y media después, Miles Leang llegó al viejo departamento familiar. Todo allí seguía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo menos él y Kaya. Tantas cosas habían cambiado. Pero ahora, nada de eso importaba ya. Sacó un martillo de la bolsa que había traído de la ferretería de abajo. Sin dudarlo, comenzó a golpear la puerta con fuerza. El fuerte ruido llamó rápidamente la atención. Los vecinos de arriba y abajo salieron a ver qué pasaba. Alguien llamó a la policía. Otros, en secreto, contactaron a la prima de Kaya. Unos 40 minutos después, en la comisaría local cerca del edificio, lo vi sentado en una banca de hierro fría, esposado. Sentí una oleada de impotencia. Los oficiales le gritaban desde dentro. No importa cuál sea tu motivo. Forzar una entrada así sigue siendo un delito. ¿Y usar un martillo para golpear la puerta de alguien? ¿En serio? ¿Todos los de Hong Kong actúan así de extremo? Me froté las sienes y miré a Miles. Ni siquiera los estaba escuchando. Tenía los ojos fijos en mí, como si estuviera en trance. En ese momento, Chen Junpin terminó de firmar todos los papeles por mí. Se levantó y dijo con calma, todo listo.
He pedido que alguien arregle la puerta del edificio familiar. Vámonos. En cuanto Miles escuchó eso, se levantó de golpe, con las esposas sonando ruidosamente. Su rostro estaba frío y lleno de rabia. Miró a Chen Junping con furia y le dijo en voz baja: no creas que no sé lo que intentas. Recuerda que Kaya y yo aún estamos casados. Chen Junping no se echó atrás. Con una pequeña sonrisa arrogante, alzó una ceja y respondió: no por mucho tiempo. Yo puedo esperar. Me dio un tic en el ojo. El oficial cercano ya estaba completamente enganchado en el drama, disfrutándolo como si fuera una telenovela. Apreté la mandíbula con frustración. Basta. Ya. No digan nada más. Agarré mi bolso y me alejé. Miles intentó seguirme, levantando el pie para ir tras de mí, pero las esposas lo detuvieron. El sonido del metal resonó con su movimiento. El oficial, al ver cómo se desarrollaba esta escena, finalmente intervino y comenzó a quitarle las esposas. A los pocos segundos, Chen Junping volvió a alcanzarme. No dejé de caminar hasta llegar a la pequeña plaza cerca de los edificios de apartamentos. La luz del sol era suave y dorada, y la brisa primaveral de abril se sentía cálida y delicada sobre mi piel. Vi a Miles Leang acercándose. Me giré hacia Chen Junping y le pedí que esperara en otro lugar. Chasqueó la lengua y, haciendo un leve puchero, dijo: Kalasu, ¿no me digas que estás pensando en volver con él? De verdad no creo que sea buena idea. Y además, estoy completamente solo aquí en Jinju, ¿a dónde más se supone que debo ir? Estaba siendo un poco dramático, y no pude evitar reír. Le di un par de golpes suaves y juguetones y le dije: espera en el auto que está al lado. ¿En serio? ¿A dónde más irías? Me miró, y noté un destello de nerviosismo en sus ojos. Luego preguntó en voz baja: vas a venir conmigo después de hablar con él, ¿cierto? Hizo una pausa, como temiendo presionar demasiado, y añadió rápidamente: o sea, vas a venir a cenar conmigo después de hablar con él, ¿verdad, Kalesu? Tengo hambre. Eso me hizo detenerme un momento. Recordé aquella noche en el cementerio, cuando yo misma le dije esas mismas palabras: Chen Junping, tengo hambre. Le asentí con una sonrisa suave. Está bien. Comeremos después de que hable con él. Ve a esperar al auto. De acuerdo, respondió. Tal vez fue el tono suave con el que se lo dije lo que lo tranquilizó, porque por fin sonrió y se dirigió al auto. Miles había visto todo. Estaba allí parado, pálido como un fantasma, a pesar del sol brillante sobre su cabeza. Su ropa estaba desordenada, y todo su ser se veía roto y perdido. Después de un momento de silencio, habló con voz baja: Kala. Vuelve conmigo. Negué lentamente con la cabeza, manteniendo la calma en mi voz. Miles Leang, hoy voy a decir todo claramente. Nada de confusiones. Pero Miles me interrumpió antes de que pudiera continuar. Su voz tembló un poco. Sé que te lastimé. Me equivoqué, y haré lo que sea para arreglarlo. Lo que tú quieras, te lo daré. Lo miré y le dediqué una leve sonrisa. Ya lo he pensado bien. Y no quiero nada de ti. Quiero que te vayas sin nada. Al oír eso, parecía como si lo hubiera anticipado. Asintió rápidamente, como intentando demostrar su sinceridad. Está bien. Está bien, Kala. Estoy dispuesto. Me iré sin nada, siempre y cuando tú vuelvas conmigo a Hong Kong. Pero levanté la mano para detenerlo antes de que siguiera hablando. Pronuncié cada palabra con lentitud, para que no hubiera malentendidos. Irte sin nada no es un favor que me estás haciendo. Es el castigo por haberme engañado. Y no volveré a Harbour City. No voy a regresar contigo. No me busques más. Lo nuestro se acabó, Miles. Todo su cuerpo tembló, como si lo hubieran golpeado con un dolor demasiado grande para soportar. Sus ojos se pusieron rojos, y las lágrimas comenzaron a llenarlos, aunque no las dejó caer. Ni siquiera podía levantar la cabeza para mirarme. Fruncí el ceño levemente, y los recuerdos regresaron con fuerza. Recordé el año en que se rompió la pierna en un accidente. Incluso con la pierna fracturada y la espalda encorvada por el dolor, insistió en subir el monte Pou,
arrodillándose y haciendo reverencias cada pocos pasos, los 1088 escalones, solo para rezar por un futuro conmigo. Ese fue el trato que hizo con su madre. Si lo hacía, ella dejaría de interferir en nuestra relación. En aquel entonces, usé todos mis ahorros solo para ayudarlo a recuperarse poco a poco, para rogarle que dejara de exigirse tanto. Con el tiempo, su madre empezó a ceder. Luego comenzaron los rumores. La gente decía que finalmente ella había aceptado. Que si ambos subíamos esa montaña y rezábamos con el corazón, ya no se interpondría más. Lleno de esperanza, Miles me llevó en un vuelo nocturno directo a Wuhan. No sabía que alguien ya nos estaba vigilando. Todavía recuerdo con claridad el momento exacto del accidente de coche. Los frenos fallaron. El auto iba a toda velocidad, sin posibilidad de detenerse. Pero sin pensarlo dos veces, Miles giró bruscamente el volante hacia la derecha, usando el lado del conductor para recibir todo el impacto. El sonido del choque fue ensordecedor. Todas las bolsas de aire se activaron al mismo tiempo. Yo lloraba mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad y me apresuraba a revisar sus heridas. Miles levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, pero aún así intentó consolarme. «Está bien, Kala». «Estoy bien», susurró. Al final, yo solo tuve una leve conmoción cerebral, mientras que Miles sufrió una fractura en la tibia. Pero la verdad era que ese coche me tenía a mí como objetivo desde el principio, sentada en el asiento del pasajero. Si Miles no hubiera girado el volante en el último segundo, tal vez yo habría sido quien acabara con heridas mucho peores. Fue en ese momento aterrador cuando todo cobró sentido, porque la gente hablaba repentinamente del Monte Puer, porque la noticia se había esparcido. No fue casualidad. Alguien había estado planeándolo todo desde las sombras. Le rogué a Miles que lo dejara pasar, igual que aquel día en que su madre lo abofeteó 2 veces. Con lágrimas en los ojos le dije, tal vez deberíamos simplemente olvidarlo. Pero él se negó. Incluso con la pierna rota, el cuerpo encorvado por el dolor, siguió subiendo esa montaña, siguiendo el ritual de arrodillarse 3 veces y hacer una reverencia cada pocos pasos. Estaba claramente sufriendo, pero solo decía, solo así ella verá lo serio que soy. Solo así dejará de meterse entre nosotros. Ese amuleto de oración que conseguimos en la cima, después de 1088 escalones de sufrimiento, fue su manera de demostrarme el amor más puro y sincero. Y ahora, esa sinceridad se había hecho pedazos. Lo miré una última vez y pronuncié las palabras finales que le diría en mi vida, Miles Leang, adiós, para siempre. Después de ese día, regresó a Hong Kong. Reescribió él mismo el acuerdo de divorcio. Aparte de las propiedades vinculadas al apellido Leang, me cedió todo lo demás. Se fue sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Yo no dije nada. Simplemente vendí en silencio lo que debía venderse y tiré lo que ya no importaba. Y así, alcancé mi pequeña meta, 30 años, divorciada, soltera y libre financieramente. Durante ese tiempo, Iris vino a verme varias veces. Desde que expuse su secreto, contándole a toda su familia sobre el pequeño huevo dorado que crecía en su vientre, e incluso les compré amablemente los boletos para volar a Hong Kong, ha estado al borde de la locura. En aquel entonces, hice todo lo posible para ayudarla. Pero ahora, había vuelto al mismo lugar oscuro. Tal vez así es la vida, todo villano encuentra su merecido al final. En cuanto a la madre de Miles, se enfureció tanto al ser echada sin nada que incluso enfermó. No sé qué pasó entre ella y Miles después de eso, pero escuché que finalmente visitó el Monte Puer. Después de regresar, me envió un mensaje, tú y tu madre están bendecidas con buena fortuna. ¿Qué significa realmente tener un buen destino? Todavía no lo entiendo. Traicionada, abandonada, y aún así de pie, ¿se supone que eso es tener suerte? No respondí. Solo presioné eliminar. No mucho después de que regresé a Hsinchu, Chen Junpin entregó su bufete de abogados a otra persona. Luego, sin siquiera consultarme, compró el apartamento justo debajo del mío y se mudó. Empecé a cruzármelo todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Actuaba como si no fuera gran cosa, siempre apareciendo, siempre quedándose cerca. Un día, sentada en el asiento del pasajero de su coche, por fin le pregunté, Chen Junpin, ¿no te da miedo arrepentirte de todo esto algún día? Él sonrió y preguntó suavemente, ¿arrepentirme de qué?
Miré por la ventana, con la mente divagando. Arrepentirte de haber dejado tu carrera en Harbor City. Arrepentirte de mudarte a Jinju, donde no conoces a nadie. Arrepentirte de todo esto, solo para que te rompan el corazón un día. Como si pudiera leer mis pensamientos, pisó suavemente el freno y se detuvo en un semáforo en rojo. Luego me miró y dijo, no tengas miedo. Historia paralela. Miles Leang. El día que Irisu perdió al bebé, después de haber sido llevada al límite por su enorme y caótica familia, tomé un avión hacia Jinju para ver a Kala. Habían pasado 6 meses, y cuando la vi, parecía otra persona. Era una mujer completamente diferente, fuerte, radiante y en paz. Como una mariposa que luchó para salir de un capullo oscuro. Mientras tanto, yo seguía atrapado, estancado en el mismo dolor, incapaz de avanzar. Ella no quería verme. Tal vez porque sentía que no tenía sentido. O tal vez fue Chen Junping quien no quería que me acercara a ella. Pero incluso los prisioneros condenados a muerte tienen derecho a una última apelación. Por teléfono, volví a repetir aquellas palabras que me decía a mí mismo cada día. Hubo silencio al otro lado. Luego, la voz de Kala llegó, clara y serena. Está bien. Ven a Jinju. Pensé que tal vez, solo tal vez, ella había recordado esos 10 años que pasamos juntos. Tal vez por fin me estaba dando una última oportunidad. Volé a Jinju esa misma noche. Me paré frente a ella y hablé, despacio, palabra por palabra. Aquella noche, Irisu y yo fuimos drogados. Nada de esto era lo que yo quería. Nunca te traicioné, Kala. Jamás le di la espalda a nuestra relación. Pensé. Tal vez si simplemente te explicaba todo, lo entenderías. Quizá considerarías darme una oportunidad más. Pero en lugar de eso, me miró con calma y me preguntó, ¿sabes por qué patrociné a Irisu? La pregunta me tomó por sorpresa. No entendía por qué de repente sacaba ese tema. Aún así, intenté responder, pensando con cuidado. Kala siempre fue sabia, y mi razonamiento era simple, supuse que ayudó a Iris porque no quería que un talento así se desperdiciara. Irisu era realmente inteligente. A pesar de haber crecido en una aldea pobre y remota, sin casi educación, logró entrar a la Universidad de Paine por sus propios medios. Pero Kala negó con la cabeza y soltó una pequeña risa. No la ayudé porque fuera inteligente, dijo en voz baja. La ayudé porque era hermosa. Ese tipo de belleza, atrapada en una aldea de montaña, solo le traería dolor. Quise darle una oportunidad de volar, de escapar de esa vida. No supe qué decir. Aparté la mirada, incapaz de encontrarme con sus ojos. Pero ella ya sabía lo que yo estaba pensando. Volvió a sonreír, casi con tristeza. Su voz era suave, demasiado suave para lo profundo que me golpeó. Miles Leang, dijo, y el sonido de mi nombre derrumbó el muro que había construido dentro de mí, ese que casi había llegado a creer que era real. La acompañaste a sus citas médicas. Esperabas que se quedara con el bebé. Pero no lo hiciste porque te sintieras culpable. Ni porque te culparas por lo que pasó aquella noche. No lo hiciste por compasión ni por responsabilidad. Lo hiciste porque ella es deslumbrante. Y en ese instante, lo vi todo con claridad. Ella tenía razón al dejarme. No la merecía. El dolor que sentía ahora. Me lo había causado yo mismo. Historia extra 2. Chen Junping. El año en que conocí a Kalasu fue uno de los más oscuros de mi vida. Me negué a ensuciarme las manos con los chicos ricos que manejaban el mundo legal como si fuera su patio de juegos. En respuesta, se volvieron contra mí. Difundieron mentiras, me acusaron de aceptar sobornos, de engañar a los clientes y de violar la ley. Inventaron cualquier historia falsa que se les ocurriera, y me la arrojaron sin piedad. Me trataron como basura, como una rata que todos querían aplastar. Apenas podía permitirme comer, apenas tenía techo. Había estudiado derecho, pero de alguna manera, ni siquiera podía protegerme a mí mismo. 2 de mis amigos más cercanos intentaron ayudarme, pero también fueron arrastrados al desastre. La gente los acusó de estar involucrados, diciendo que me ayudaron a robar dinero. Estuvieron a punto de arruinarse por mi culpa. No se trataba solo de perder mi firma de abogados.
estaba a punto de perder mi licencia para ejercer. Aún así, no quería rendirme. Luego escuché que una empresa en Jinju necesitaba un abogado para una gran demanda. ¿El detalle? No querían a nadie local. Sentí que era mi única oportunidad. Estaba a punto de lanzarme, cuando esas mismas personas me bloquearon otra vez. Vi cómo esa oportunidad se me escapaba de las manos. Ese fue el día en que me rendí a la desesperanza. Caminé hacia el puente Aplecchau, no exactamente para morir, pero porque la vida simplemente se sentía demasiado pesada. Me paré allí pensando, quizá, si alguien me escuchara, lo intentaría de nuevo. Fue entonces cuando apareció Calasu. No dudó ni un segundo. Soltó todo lo que llevaba y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza por la cintura y gritó, «No saltes. Te vas a morir». Su perfume olía a rosas. Y en ese momento pensé, si ella está dispuesta a escucharme, entonces quizá pueda intentarlo de nuevo. Y no solo me escuchó. Después de contarle todo, se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, «Conozco a alguien en esa empresa. ¿Quieres que te presente?» Eso fue todo. Si el destino realmente nos da ciertas personas en el momento justo, entonces para mí, esa persona es Calasu. Pero después, ella se casó con Miles Leang. Y yo esperé. Esperé durante 7 largos años, pensando que seguiría esperando para siempre. Hasta que un día, escuché que se estaba divorciando. Cuando terminé de atar todos los cabos sueltos de mi vida, tomé un vuelo directo a Harbour City esa misma noche. Cambié de avión 2 veces, solo para llegar lo antes posible. Cuando la vi de nuevo, bajé la ventanilla y le encendí un cigarrillo. En ese momento, supe que no iba a perder mi oportunidad otra vez. Y que no iba a dejarla ir. No esta vez.